Esta es la parte introductiva de Webam, donde revisaremos fundamentos básicos del dibujo con esmalte permanente y también de líneas finas. Entonces, chequeamos de nuevo materiales que necesitaremos. Aparte de colores de esmalte permanente, necesitaremos también top líquido con la capa de inhibición o base líquida. Entonces quiero mostrarles esta consistencia que debe ser bastante líquido. Muy líquido el producto. Que hay varios top que son más espesos, entonces con estos va a costar crear un poco los diseños, entonces necesitamos un producto que sea bastante líquido, como esa consistencia. También necesitaremos un gel paint. Te voy a mostrar un ejemplo de la consistencia, porque hay varias marcas que tienen el mismo nombre de gel paint, pero algunos son muy líquidos y no tienen la misma pigmentación, y necesitamos un producto que tenga una muy buena pigmentación y bastante espeso, lo que nos permite crear líneas finas. Y también necesitaremos paletas para colocar colores, crear mezclas. Puede ser paleta blanca o papel de aluminio cortado, opción desechable. Revisaremos también pinceles que vamos a utilizar. Necesitaremos un pincel liner, el mío está un poquito ya dobladito por mucho trabajo. Un pincel liner es pincel muy finito, son apenas unos 5 pelitos. Y pincel de más rellenito de tamaño 0 o tamaño 1. Esto sería nuestro pincel principal para relleno de colores y el otro será para los contornos finos. Puede ser pelo sintético o pelo natural, eso no importa. Y como recomendación para pincel liner, siempre recomiendo pincel sintético, porque los pelitos son tan finos, entonces pincel Kolinsky necesita un cuidado más especial, más delicado. Cuando van a abrir sus pinceles, si son nuevos, en mi caso no son nuevos, pero igual voy a mostrarles cómo preparamos nuestro pincel. Siempre el pincel viene de la fábrica con un poco de pegamento. Si lo van a tocar, estaría un poquito como duro por el pegamento de la fábrica que protege nuestro pincel. Entonces necesitamos pasar con movimientos muy suaves, pelito por pelito. Le va a salir como algo parecido a polvito, entonces significa que el pegamento está saliendo. En este caso podemos limpiar nuestro pincel, lo limpio con el top, con capa de inhibición o con la base. Es el mismo producto que vamos a utilizar. Entonces, durante el taller voy a explicar que estamos aplicando el top para mezclar algún color o para crear una sombra, entonces significa que puede ser top con la capa de inhibición o la base líquida con la capa de inhibición, obviamente. Entonces, uno o el otro le sirve igual perfectamente. Y entonces cuando limpiamos nuestro pincel, después lo secamos con pañito y estaría listo para cargar otro color o para guardarlo. Nuestros pinceles guardamos siempre en cajón oscuro o lo más importante es lejos de rayos del sol y lejos de la lámpara LED, porque con esto se le va a secar por completo el pelito y es difícil recuperar el pincel. También se puede limpiar con alcohol, cuando limpiamos con alcohol con movimientos también muy suaves. Aquí yo tengo una cosita donde limpio, entonces limpiamos con alcohol con movimientos suaves y también sacamos el exceso.
No recomiendo limpiar constantemente con alcohol, solamente en algunos casos que cuando se acumuló mucho de pintura o si quieren limpiarlo bien antes de guardar. Entonces utilizamos alcohol también, un poco más con cuidado, pero principalmente durante dibujo, durante que están creando el diseño, siempre lo limpio con el top y luego también limpio un poquito con el pañito. Revisaremos ahora cómo trabajar con líneas finas del contorno. Para eso utilizo pincel liner. Para cargar mi pincel, tenemos que sumergirlo en gel paint, humedecerlo por completo, todos los pelitos. 2/3 estaría suficiente. Humedecemos todos los pelitos con estos movimientos, sacando el exceso. Lo tenemos que cargar en forma pareja, sin bolita en la punta, en la forma muy pareja. También pueden revisar si el gel paint que están utilizando les sirve. Como pueden ver acá, el producto se mantiene perfectamente, pero ¿qué pasa? Voy a hacerlo, por ejemplo, con gel polish en vez de gel paint. Esto es el gel polish, color negro. Entonces, si voy a cargar mi pincel con producto líquido, el liner, miren qué va a pasar. Que la bolita va a correr desde la punta por todo el largo. Y ahí quedaría subiendo, porque el producto es líquido. Entonces, si pasa que están cargando y al momento de crear líneas del contorno ven que no tienen nada cargado y está corriendo la gotita, significa que el gel paint que están utilizando es muy líquido, no les sirve. Saco, cargo de nuevo. En cambio, por ejemplo, con gel paint, que lo cargamos, voy a cargar con la bolita y como pueden ver se mantiene ahí. Puede ser que pueda correr un poquito, pero no como el gel polish, que lo vieron cómo se subía. Cargo mi pincel para crear líneas finas y lo cargamos con estos movimientos, como sacando el exceso, cargamos y limpiando, humedeciéndolo por completo. Bien, y tengo mi pincel cargado en forma pareja. Cuando trabajamos con líneas finas, siempre mantengo mi mano apoyada con un meñique. Siempre apoyado. Pincel un poco inclinado. Y con movimientos suaves, tocando prácticamente con la punta del pincel, creamos la línea fina. No apuramos. De nuevo, mantengo mi pincel y ahí estamos creando línea finita. Pincel prácticamente, bueno, ya está un poquito ya inclinado, lo voy a mostrar de otra parte. Lo inclino pero poquito, prácticamente trabajo con la punta. De nuevo cargamos pincel, trabajamos con línea fina. No apuramos, porque ¿qué pasa? Si vamos a hacer eso, la línea nos va a quedar con rayitas. El gel paint es un producto espeso, necesita el tiempo para acomodarse sobre la superficie. Hasta donde llega acá. Hay algunas veces que vamos a necesitar crear una línea que parte al principio con una línea más gruesa y después termina con una línea delgada. Para eso cargo una bolita pequeñita en la punta y también la coloco y dejo esa bolita al final y el resto
punta muy finita. O necesitamos también a veces crear luces. Después limpiar nuestro pincel. Sacamos el exceso, puede ser con pañito. Y de esa línea crear una línea finita. Entonces hay dos opciones de crear línea. Una línea un poco gruesa y una línea finita solamente para los contornos. También recuerden al final limpiar pincel con el pañito, limpiar con el top o con el alcohol y guardar su pincel en lugar oscuro. Y obviamente también necesitamos uñetas, pueden ser distintas uñetas, transparente, blanca, eso no importa, cualquier uñeta, quizás de tamaño más pequeño, más largo, eso no es importante para evaluación. Antes de partir, siempre vamos a trabajar en siguientes pasos. Primero que vamos a crear esquema sobre papel y luego lo traspasamos en la uñeta. Entonces, hoy día también en esta parte introductiva haremos una pequeña demostración de un dibujo y cómo trabajamos con sombras y luces. Entonces, lo vamos a revisar en un globo, o puede ser una manzana, entonces lo que sea, solamente como un ejemplo. Una bola. Ya, entonces este es el objeto. Una bola, una manzana, no es tan importante. Entonces, cuando estamos creando luces y sombras, lo primero es necesitamos determinar dónde se coloca fuente de luz. Entonces, imaginamos que acá, encima, tenemos el sol. Entonces, sol, donde caen rayitos, en esa parte tenemos luces. Y al contrario, en la parte donde no llegan rayos del sol, aquí tenemos sombras. Eso lo voy a marcar. Entonces, primero lo que deben hacer es siempre analizar el dibujo. Pueden ver alguna imagen que ya viene listo o alguna fotografía y siempre miren primero dónde colocamos luces y dónde colocamos sombras. También sombras y luces nunca se cruzan. Es decir, si estamos aplicando sombras, entonces no podemos colocar al lado luces y difuminarlos hacia la sombra. Siempre dejamos un pequeño espacio entre cada etapa. También mientras vamos a trabajar, creando efecto más realismo, efecto más 3D, para lograr eso utilizaremos varias etapas de creación de luces y creación de sombras. ¿A qué me refiero? Entonces, primero aplicaremos una sombra que va a ser una sombra más suave, o mejor dibujo de nuevo para que puedan ver. Ya de nuevo un globo. Ay, mire por la cámara. Un globo, ¿cierto? Entonces ahora marcamos sombras. Primeras sombras que vamos a marcar van a ser sombras intermedias, no tan oscuras y de tamaño más ancho. Luego aplicaremos segundo nivel de sombras y este será un poco más oscuro y va a tomar aproximadamente una mitad de la sombra anterior. Y después, para crear una sombra más oscura, aplicaremos otra tercera o depende del diseño,
sombra más oscura. Y si queremos lograr efecto más realismo, entonces siempre trabajamos con distintos niveles de sombra. Lo mismo para luces. Aplicamos en otro extremo una luz primero más suave, después podemos aplicar una luz más fuerte, más pigmentada y agregar después un toque con gel paint blanco, últimos ajustes de nuestro diseño. Entonces, una vez que ya determinamos nuestro dibujo, cómo va a ir colocado en la uñeta, la necesitamos traspasar en uña de clienta o en la uñeta. Entonces, si están dibujando sobre la base, si están aplicando, nivelando la uña de clienta con la base, entonces directamente sobre la base pueden dibujar el dibujo. O pueden aplicar esmalte permanente y también encima de eso crear sus diseños. Pueden traspasar esquema utilizando lápiz mina, en este caso deben dejar la superficie porosa, o con el mismo gel paint. Entonces lo voy a hacer con el gel paint. Entonces vamos a marcar primero ese globito que vamos a dibujar. Después revisaremos bien la creación de cada diseño. Primero estoy creando un círculo. Línea vertical, horizontal, dejamos por cada costado la misma distancia para crear un círculo perfecto. Y del otro costado. Una vez que ya tenemos nuestro esquema listo, voy a marcar por completo. Estoy marcando los bordes definitivos. Y líneas del contorno lo voy a eliminar utilizando, puede ser el mismo pincel o otro pincel que lo tengo especial para realizar la limpieza. Lo tengo siempre al lado limpio, que es el mismo tamaño 1 aproximadamente. Entonces humedezco mi pincel con el top y elimino las líneas. Limpio con el pañito de nuevo. Humedezco con el top, limpio el exceso. Limpio con el pañito y de nuevo. Eliminamos por completo y está lista nuestro esquema. Ahora necesitamos curar la lámpara unos 30 segundos. Ya pasó el tiempo completo. Nuestro globito lo vamos a rellenar con este color, que será color principal, un rosa de neón. Agregué color vino, negro y blanco. Ahora el primer paso es relleno con color principal. También es importante conocer la pigmentación del esmalte permanente que están utilizando. Algunos con menos pigmentos, otros muy pigmentados. Entonces, en este caso, si es muy líquido, pocos pigmentos, no recomiendo agregar top o base para crearlo aún más líquido. Si su esmalte es muy pigmentado, entonces recomiendo un poco agregar top con la capa de inhibición o la base. Lo mezclamos bien para evitar que el esmalte permanente se arruga en lámpara. También es importante cargar correctamente el pincel. Si lo estamos cargando con cantidad pequeña y necesitamos rellenar, entonces cuando voy a repasar con pincel,
Me voy a demorar mucho en el relleno. Siempre me va a quedar muy translúcido. Necesito después aplicar segunda capa, etc. Para evitar eso, siempre trabajamos con cantidad acorde del espacio a rellenar. Acá es una superficie grande, entonces al tiro saco una cantidad grande para que con una capa, con un paso, rellenar el espacio que necesito. Primero siempre coloco en el centro, relleno el centro y después los costados. Ahora por los costados. Que si trabajamos al revés, después todo el producto va a correr por los costados, por los bordes. Como pueden ver, quedó de buena pigmentación, bastante cubierto. Y también lo arrastramos para crear una superficie bastante lisa y evitar que en algún lugar se acumula una cantidad excesiva de producto. Entonces revisamos bien, la uñita debe ser bastante plana. El dibujo no debe ser como razón porque la uña quedó como gruesa. Tenemos que aprender a trabajar con capas delicadas. Ahora curamos la lámpara por 5 segundos. Mientras tanto, realizo la limpieza de mi pincel. Limpio el exceso con el pañito. Siempre al lado tengo el top, limpio con el top y mi pincel está limpio para cargar siguiente color. Ahora vamos a crear primer nivel de sombras. Para eso voy a utilizar color vino. También coloco en mi uñeta, en mi paleta top. Voy a crear primer nivel. Para eso necesitaré crear una sombra muy líquida. Aplico aproximadamente unos 20% del esmalte permanente y el resto debe ser top para que la mezcla quede muy líquida. Al lado aplico también un poco del producto que ahora vamos a realizar el difuminado. Colocamos y como lo vimos en el papel, aplicamos en este costado. Primera sombra debe ser bastante ancha, pero translúcida. Vamos por los contornos, hacia el otro costado también. Listo. Ahora limpio mi pincel para sacar exceso. Lo humedezco con el top y lo limpio. Y aprovecho de... Primero limpiamos con el top, humedecemos, limpiamos y un poco repaso por la paleta para dejarlo abierto y un poco plano. Eso para que nos ayude a difuminar. Ahora coloco mi pincel en el borde donde recién colocamos la sombra. Ahí se puede ver un poco ese borde de la sombra. Coloco justamente al principio y hago pinceladas muy seguidos. Como pueden ver, pincelo solamente el borde, solamente este borde. Revisamos para que no quede ninguna pincelada. Revisamos bien. Cuando aplicamos buena cantidad del top, siempre eso nos facilita a difuminar las sombras. Y también curamos en lámpara por unos segundos. Incluso 3-5 segundos, con esto ya es suficiente. Ahora vuelvo a aplicar otros 20% del esmalte permanente color vino. Los porcentajes son aproximados, eso siempre dependiendo de la marca que están utilizando. Y aplico segundo nivel de sombras. Esta es la primera y la segunda la aplico unos 50% de tamaño interior, la mitad. Es decir, repaso los mismos pasos, pero con una cantidad menor de sombras.
De nuevo, limpio el pincel con el pañito, limpio con el top y mientras lo estoy limpiando, humedeciendo, estoy aplastando para dejarlo abierto y plano, lo que nos ayuda a difuminar las sombras. Y también coloco mi pincel solamente en el borde de esta sombrita y con pinceladas, así pinceladas muy seguidas, una tras otra. Difuminamos. Limpio de nuevo y reviso. Si me quedaron algunas pinceladas, podemos repasar de nuevo. Ahora nuestra sombra quedó aún más oscura. Y también dejamos curar en lámpara. Y ahora para agregar última sombra que será más pigmentada, más oscura, aplico en mi mezcla más cantidad del esmalte permanente y un poco del color negro, esmalte permanente negro, para oscurecerla, para que me quede más oscura. Y también repaso por las mismas partes, pero con una cantidad muy poquita. También primero colocamos, limpio el pincel y acá un poco difumino por los contornos. Listo. Curamos en lámpara. De nuevo limpio el pincel, limpio bien con el top. Siempre hacemos esa limpieza. Ahora necesito crear luces. Para luces voy a utilizar esmalte permanente blanco como color principal. Coloco top en mi paleta y aplico unos 15% del esmalte permanente para obtener una mezcla muy translúcida como color leche. Muy translúcida. Mientras más translúcida, más fácil será crear luces. Y lo aplico en otro costado, acá. Esta parte donde van luces. Colocamos, limpio el pincel, limpio con el top y un poco difuminamos. Listo. Curamos en lámpara. Como pueden ver, la mezcla es bien clarita, bien translúcida, por eso no nos cuesta el difuminado. Curamos en lámpara. Ahora si queremos agregar luces más fuertes, aplico otros 10% del esmalte permanente para obtener una mezcla un poco más pigmentada, un poco más del blanco. También cuando están mezclando, traten de no levantar mucho su pincel para no crear tanto burbujas. Entonces, mientras más fuerte están mezclando, más burbujas entran en la mezcla. Un poco más suave. O incluso pueden utilizar otra parte del pincel para realizar la mezcla. Y ahora esta mezcla la colocamos en el mismo espacio, solo en cantidad un poco menor. Limpio el pincel, limpio también con el top y también difuminamos por todos los bordes. Dejamos curar en lámpara. Incluso si aplicamos un poquito más del blanco, podemos dejar unas luces más definidas. Un poquito más. Poco más por el centro. A la lámpara.
Ahora, cuando está listo nuestro diseño, necesitamos curar el tiempo completo, que son 30 segundos, y luego nivelar, sellar diseño con el top. Podemos utilizar el mismo top con la capa de inhibición para trabajar después con líneas finas del contorno. Ya pasaron los 30 segundos. Ahora sellamos con el top. Como es un ejemplo, acá obviamente no trabajamos con el fondo, es solamente muestra de etapas. Sellamos todo nuestro diseño, voy a dar vuelta para sellarlo por completo, que se acomode, y dejamos curar otro tiempo en lámpara, tiempo completo. Mientras está en lámpara, quiero mostrarles de nuevo, ahora en papel, la técnica de difuminado. Por ejemplo, necesitamos difuminar esa sombrita. Voy a colocarla acá. Primero siempre colocamos sombra y luego la difuminamos. Este es el top. Entonces ahora limpio mi pincel para sacar el exceso de pintura. Limpio con el top. Paso un poco por la paleta para dejar el pincel plano, abierto. Y empezamos a difuminar. Coloco el pincel un poquito inclinado, unos 45 grados aproximadamente. No lo mantenemos así, perpendicular. Y difuminamos. Coloco la punta aproximadamente 1 milímetro y medio de la punta del pincel en la línea donde necesitamos difuminar y pincelamos. Cuando veo que sale un poco pincelada, se nota, limpio de nuevo mi pincel, lo dejo un poquito más aplastado y difuminamos de nuevo. Limpio mi pincel, puedo repasar. Y así dejamos este borde difuminado. Ahí quedó difuminado. Porque hay error muy común, para que lo tengan en cuenta y no hagan eso. Voy a dibujar de nuevo acá. Que la idea cuando estamos difuminando es simplemente quitar el borde, no arrastrar la pintura, para que todo el color quede en lugar donde lo colocamos. Error más común también, limpio el pincel, limpio con el top, ya hicimos bien todos los pasos. Y ahora, en vez de difuminar, coloco mi pincel muy adentro y empiezo a arrastrar. Entonces, en este paso, estamos arrastrando la pintura. Arrastrando. Como pueden ver, sacamos por completo. Aquí quedaron pinceladas y sacamos por completo la pintura. Porque la idea era que en este espacio quede más pigmentado. Y aquí se fue por completo este paso. Ya pasó el lámpara todo el tiempo. Y ahora, por ejemplo, en caso si estamos trabajando con contornos, podemos marcar un poco más los contornos o agregar últimos detalles. Entonces podemos marcar un poco más todos los contornos donde es necesario. También lo dejo curar en lámpara un ratito. Mientras tanto cambio del paint color blanco.
Limpio el pincel, siempre limpio durante el trabajo con el top. Ahora aplico el pen blanco en mi paleta. Para trabajar con últimos detalles. Aquí hay dos opciones del acabado del diseño. Puede ser con top mate o con top de brillo. Realizaremos ahora primera opción con top de brillo. Entonces van a aplicar un top de brillo sin capa de inhibición. Por ejemplo, lo que es por lo general aplicamos durante el esmaltado permanente. Entonces, líneas blancas del contorno la debemos dejar antes de sellar con top de brillo, porque si vamos a hacerlo encima, como son tan finitos, pueden salir. Entonces, ahora podemos crear últimos detalles. Por ejemplo, quiero marcar un poco más los contornos. Es decir, estoy aplicando, colocando últimos detalles donde quiero mostrarlos. También podemos colocar un poco del brillo, algunas luces adicionales. Entonces, ahora curamos 1 minuto en lámpara o según instrucción de su esmalte, de su gel paint, perdón. Y luego sellamos con top sin capa de inhibición. Ya, ahora curamos en lámpara por 1 minuto. Ya pasó 1 minuto. Y ahora podemos sellar con el top sin capa de inhibición, por ejemplo. Listo, y dejo curar otro tiempo en lámpara, tiempo completo. A la lámpara ahora. Ya pasó el tiempo, el top está listo, está curado y dejamos así. Entonces, ahora realizaremos otro paso. Aplico el top mate y trabajaremos líneas del contorno sobre el top mate. Estoy aplicando el top mate. Como el top mate es un producto, curamos en lámpara, como es producto que tiene acabado poroso, entonces gel paint blanco de líneas finales se adhiere perfectamente sobre el top mate. Cuando vamos a delinear sobre el top mate, recomiendo mezclar el gel paint blanco con un poco del top mate, gel paint blanco que tengo es muy espeso y siempre es muy difícil crear líneas blancas con gel paint sobre el top mate, ¿ya? Y así quedaría más fácil, mejor. De nuevo, cargo el producto, el pincel, ya pasó el tiempo, voy a quitar la capa de inhibición. El top mate que estoy utilizando tiene esta capita. Quitamos la capa de inhibición con un pincel. Y ahora trabajaremos con contornos. Estoy cargando mi pincel con gel paint blanco. Voy a repasar de nuevo las mismas líneas.
y quedaría ya sobre el top mate. Voy a pasar un poco el brillo. Y así quedaría como versión final si estamos utilizando el top mate. Necesitamos curar ahora el tiempo completo, que es 1 minuto o según la instrucción del gel paint.